Y mira, señor Garrido, mirando justamente lo acontecido durante las últimas horas, hay muchos temas a los cuales nosotros deberíamos estar poniendo atención, muchas cosas que nos... Hubo otro discurso del presidente, otra manifestación. O seguro Danilo estaba juramentando 17.000 en las charcas de Asua. no, Sí, ya porque ¿cómo será que estos partidos tienen muchos seguidores, yo señores? no Porque logro mira, comprender cómo es que se multiplica, no wow, lo logro comprender. wow. Lo que es Pero, eso y las dificultades de la Junta Central Electoral en años no electorales. sí. ¿Para qué que uno le paga a la Junta Central Electoral en años no electorales? Porque solamente sacar una cédula es un viaje de dinero, sobre todo si tú eres extranjero, o una residencia, migración, todo ese papeleo en miles y miles y miles de pesos que tú tienes que gastar. Entonces ya la Junta por ahí genera suficientes recursos. ¿Por qué que también tenemos nosotros que darle una pachotada de dinero a estos partidos políticos para que en el año 4, en el año 3 y en el año 2 estén haciendo con ese dinero fiesta? ¿Tú sabes lo que es 1.000 y pico millones de pesos? Casi 2.000 millones de pesos. Entregárselo a partiduchos que no están haciendo nada y a los grandes que tampoco están haciendo nada. Sencillamente para que ellos puedan decidir que Danilo va para la calle. O el otro, profesor, ¿quién te subió el pollo? No, no relaje. O sea, esto es inconcebible. Además, a confesión de parte, ¿cómo es que dicen los abogados? A confesión de parte, Relevo relevo de de pruebas, pruebas. ¿verdad? Porque no fue el príncipe mismo que dijo que él no necesitaba dinero, que todo se resolvía como por arte de magia. Yo no lo entiendo. Es algo maravilloso. Él fue que lo dijo. Entonces, si él no necesita dinero, ¿para qué hay que darle dinero a la FUCO? ¿Por qué hay que darle dinero a Luis Abinader si es un presidente austero y un partido que está en el gobierno y no están en campaña? Porque ellos no están en campaña, ellos no están violando la ley, ellos no están en campaña. Entonces, ¿por qué hay que darle dinero? ¿Y por qué hay que darle dinero al PLD si los únicos PLDistas que quedan ahí, toditos son senadores, diputados o síndicos en algún lado? Los 4 que quedan ahí, con la excepción de los 12 viejos, que ya, ¿verdad? Como dijo Euclides, si alguien pregunta por ellos hay que trancarlo, hay que meterlo preso por toda la fechoría que hicieron. Que lo más chiquito que hicieron fue robarse la luz toda la vida. Entonces, ¿por qué hay que darle dinero? Bueno, pero Ana, respóndeme. bajo ese argumento de que están en el gobierno, que son síndicos, que son senadores, entonces si no habría que darle dinero, si la justificación fuese esa, es porque están utilizando lo que depende de su trabajo público, ¿no? Para poder hacer esas campañas. Y Bueno, creo que porque, la, pero y creo que la, creo que no es porque ahí ya. donde está el problema, no es ahí donde está el asunto. No, 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 no. Primero, ¿a ti te queda alguna duda de qué es lo que están haciendo con los No, cuartos? Primero. no, Segundo, precisamente. En la práctica sabemos lo que sucede, pero si pues la entonces, argumentación sería que no le tenemos que dar dinero de la Junta porque ya están en el gobierno, entonces es porque, mira, no, de la Junta no lo necesitan porque realmente lo pueden tomar del gobierno, de las arcas no, es que no públicas. tienen que tomarlo. Aguanta. Mira, son 4 personas que quedan en el PLD y son o senadores o diputados o están en algún municipio por ahí andando, de regidores o de lo que sea. Ya eso están recibiendo su sueldo Ajá, y tienen su chofer, a su mujer y a la querida lo tienen empleado en algún lado. Dios mío. Entonces ya eso están habituados, ahí no hay que fuñir con ellos, ¿verdad? Y los otros tienen la capacidad, como el príncipe, de por arte de magia sacar sus recursos. Entonces, ¿por qué tiene el Estado, por qué tenemos los dominicanos que darle nuestro dinero? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque eso se lo inventó, creo que fue Peña Gómez y el propio Balaguer, no, yo creo que negoció y entró en eso en aquel momento. Creo que el propio Diosní lo estuvo manejando y maquinando para eso en aquel momento, porque el PLD no tenía nada, ¿entiendes? Ni fuerza, lo que hacían era vender paquitos en los semáforos. De que fuera la Junta Central Electoral que le diera el dinero a los partidos para garantizar que los partidos no cogieran dinero del narcotráfico. Ajá, 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 ajá.
Qué buen chiste. ¿Eh? ¿Cuántos diputados tenemos ahora mismo acusados de temas de narco? Bueno, ¿Eh? hay más de ¿Cuántos son 5. los ex directores de cosas, tenientes y capitanes que han estado involucrados? Algunos se han ido del país, se han regresado después de cumplir condena y todo lo demás. ¿Cuántos han sido? ¿Y han estado vinculados al poder político? ¿Sí o no? Bueno, de todas las vías. Y ahora incluso hay un coronel por ahí que dio unas declaraciones. ¿Tú viste las Con declaraciones lo de los del coronel? aviones. Sí. Que los aviones. Ay, La propia Fuerza Aérea ay, RD poniéndole el transporte. los supertucanos Bueno, se están usando para super manejar otras cosas. para super viajar Qué y cosa es. super Para super alimentos. viajar, exactamente. Sí, porque eso aterrizan en cualquier pedacito. Son interesantes. ¿Me Bueno, entiendes? bueno, definitivamente es una situación complicada, ¿no? Y obviamente la argumentación de financiar los partidos políticos siempre es algo que está en debate, ¿no? Porque sobre todo una nación pobre como lo es República Dominicana, por más que haya podido mejorar su economía, la República Dominicana no es una economía boyante, ¿no? Y que se pueda sacar por Yo un creo que esta es saco la más roto. bollante de todas las que vuelan. Bueno, el tema es que no tenemos el dinero sobrante para regalárselo para que 4 años. Usted habla del 4 año, el tercer año, el segundo año, pero no sé cuál es el año que no estamos en política y los partidos no están haciendo activismo. Aquí se hace activismo político todo el tiempo. Y usted hablaba de la ley, o sea, si a eso vamos, incluso al margen de la ley, el propio partido de gobierno está violando esa ley, porque de todo lo que se hizo el fin de semana, el del PRM fue la más grande de las fiestas partidarias, ¿no? Y fue un meeting reeleccionista lo que nosotros vimos el fin de semana, o sea que es en franca Sí, pero violación Ana, de las mira, normativas. Sí, pero Ana, mira, cuando los partidos en el año 2, como estamos ahora mismo, hacen una caravana o hacen un meeting, caravana no hacen prácticamente, sino que hacen una reunión de 4 gatos en algún lugar. Precisamente son 4 gatos porque no hay dinero, no hay plata de por medio. O sea, el público dominicano sabe cuándo es que hay grasa. Los motoconchistas, los dueños de camiones, los transportistas, los sindicatos. ¿Tú crees que Antonio Marte va a mover su gente? Porque, no, que en este fin de semana va Paliza, o va el ministro de Turismo, o va el de Educación para tal sitio. No. Esa gente mueve ese dinero y esa gente se mueve en el último año, en los últimos 3 meses del año anterior, porque si hay convenciones, ¿verdad? En los partidos, los pocos partidos que hacen ese tipo de ejercicio, que nunca lo hacen claro y diáfano, pero que hacen algunas cosas, porque cuando tratan de hacerlo diáfano, entonces el algoritmo tuvo un problema y no cuadró. Entonces, ahí, esos son mítines chiquitos, ahí no se mueve dinero, los partidos no flojan, porque los presidentes de los partidos y los tesoreros y la cosa, ¿tú para qué? Ven acá. Eso no es así, Ana, querida. ¿O tú crees que Miguelito Valga va a soltar o Kiki Antú? Esa gente no. Eso, Hmm. eso no se mueve. Entonces aquí la gente sabe cuándo son que los mítines tienen, hay los 500 y el pote. Entonces esos son los meses del último año. Entonces, ¿por qué nosotros en el año 1 y en el año 2 tenemos que darle dinero a la Junta? Porque la Junta, con lo que cobra para la cédula y con lo que recibe para ello, para su propia gestión, no necesita más dinero de ahí. No hay necesidad de darle más de ahí. Eso es A eso así. que yo me refiero. Definitivamente. Y justamente para concluir este bloque político, ¿no? Con el que hemos iniciado la jornada del día de hoy, pues justamente ayer hablábamos de cómo la política No, del... iniciamos con una reflexión pedagógica, familiar y motivada en las preocupaciones genuinas de cómo criar y manejar nuestras familias y nuestros niños y seres queridos. De ahí no hemos Sí. desviado porque tú dijiste que había noticias impactantes y que este fue un día muy convulsionado en ese ambiente y bueno, hemos comentado esto, pero no fue ahí que empezamos.
Sí, Para está que la bien. gente no entienda como que esto es un programa de política, puramente. No, no. Ok, está bien. Dime, Pues continuamos cuéntame. entonces. Y hablando del presidente de la República, que bien usted trajo a colación en esta último comentario, pues justamente ayer nosotros hablábamos de cómo la izquierda seguía ganando terreno, ¿no? En la región, en América Latina, América Central, con la victoria el fin de semana del nuevo presidente de Colombia, el señor Petro, ¿no? Y justamente el día de hoy el portal de CNN pues publica una visión general de cuáles son los políticos, los nuevos gobiernos de la región que justamente tienen inclinaciones hacia la izquierda o confesos izquierdistas y que han estado marcando tendencia, ¿no?, en la región. Y curioso para nosotros como nación es que ese título de este trabajo se define como la nueva izquierda en América Latina, y justamente dentro de los señalados, dentro de ese recorrido, de esa revisión que hace el portal de CNN, pues está justamente el presidente Luis Abinader definido como un presidente progresista, y señalándolo con algunas, digamos que cosas parecidas o similares a estos nuevos partidos, a estos nuevos políticos de la región. Y hablan justamente de esos políticos que a su llegada pues tienen algunos mayor veteranía que otros. Hablan de cómo estos políticos han llegado en medio de una pandemia a dirigir sus países y que justamente han podido de cierta forma pues tumbar el pulso a los partidos de derecha o de centro derecha, que era lo que permanentemente se veía en la región, y que ahora, bueno, pues con estas imágenes que vemos en pantalla, de estos rostros que son los que definen a los rumbos de la política de la región en esta etapa, pues justamente ahí vemos a un político, un presidente de México, del Perú, de Chile, y bueno, y a Petro, y la presidenta de la región ahora mismo, la señora presidenta de Bolivia. Pues entonces ahí también están siendo los señalados como los nuevos líderes, y que, como decíamos, estos presidentes que tienen más cosas parecidas que distintas, ahí también está el presidente Luis Abinader, a quienes señalan como un político que, si bien no tenía toda la experiencia para el cargo, pues no era ajeno a los destinos públicos, ¿no? Cuando en su casa, como se veía, ¿no?, a su papá, a su padre, senador, y que intentó en varias oportunidades ser el presidente de la República, y que de alguna manera pues ha llegado para también marcar destinos distintos en la República Dominicana. Pero es curioso cuando se le coloca en una misma línea, en una misma lista con Bukele o con López Obrador, por ejemplo. Tú sabes que, Ana, primero, obviamente, lo de decir que el presidente Abinader es un presidente progresista es complicado. Porque en ese sentido, yo te diría que el resultado es mixto. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, si bien es cierto que el presidente Abinader ha tratado de expandir los programas sociales de asistencialismo, yo no estoy seguro que la visión ha sido una progresista en ese sentido. Los progresistas, el asistencialismo, no lo ven como un fin en sí mismo, sino como una ruta hacia resolver otras cosas. Y eso implica necesariamente mejorar la calidad del gasto social, eso implica necesariamente mejorar la calidad de servicios fundamentales y el acceso a educación de calidad, a fuentes de empleo, a viviendas y a esquemas de salud y una red de seguridad de salud y de seguridad social. Y en ese sentido yo no conozco, quizás tú me puedas corregir por favor, grandes reformas que se hayan logrado en este gobierno para mejorar eso.
Eso por un lado. O sea que es mixto, sí. Hemos aumentado el asistencialismo, las tarjetas, los regalos que se le están haciendo a las personas. Vamos a suponer que se están haciendo solamente a la persona pobre, ya sabemos que no es así nada más, porque los merengueros también reciben, en el Día de la Madre se le da a los políticos para que los regalen, etcétera, etcétera. Eso no es progresismo, eso es populismo. Pero, por un lado sí. Pero por el otro lado, por ejemplo, temas progresistas fundamentales, la agenda de planificación familiar, las 3 causales, el presidente prometió que iba a aprobar eso, luego de llegar a igual la senadora del distrito, era una de las grandes voces empujando ese tema, luego de la posesión, ¿verdad? Y de estar en el poder, entonces no, espérense, vamos a hacer una consulta y que sean las fuerzas vivas que decidan. Y una consulta que nunca se consulta, que nunca se termina, que nunca se pone en la agenda del Congreso y por tanto nunca se logra. Los temas que tienen que ver con medio ambiente, eso, bueno, teníamos un ministro de medio ambiente que estaba tratando él de hacer un trabajo, pero no hemos tenido grandes reformas ni mejoras. Algo tan sencillo que yo lo he planteado aquí 14 veces, como la ley de incentivo a las energías renovables, que el presidente Danilo Medina le quitó la mitad de los beneficios que tenía y lo tumbaron de un 70% la exención a un 39% y metieron un sinnúmero de normativas y reglamentos con las EDES para tumbar proyectos atentos a los circuitos y el uso de los circuitos, etcétera. Eso no se ha modificado. Y eso ni siquiera necesita ir al Congreso si tú quisieras por decreto mejorarlo y hacer algo en lo que eso va al Congreso. No que no pudiese ir al Congreso, porque en el Congreso el presidente y el partido son mayoría. O sea que ellos, aún el PLD se opusiese, que me imagino que no lo haría, o Leonel Fernández se opusiese, que tampoco me imagino que necesariamente lo haría, eso pudiese hacerse en minutos. Y no ha existido ninguna otra gran iniciativa en términos medioambientales que tú pudiese llamar como una agenda progresista. Entonces, bueno, vámonos al tema migratorio. En el tema migratorio, ¿se ha modificado la ley de migración con una visión progresista? No. ¿Y qué se ha hecho en el tema migratorio desde el punto de vista progresista? Nada, todo lo contrario, estamos construyendo un muro. O sea, que vaya con el progreso. Nos hemos convertido en una economía y en una nación medieval. Estamos aplicando soluciones medievales para resolver un problema del siglo XXI. Eso no es progresismo. Entonces yo no entiendo. Eso con respecto al presidente Abinader. Con respecto al resto de Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica ahora mismo hay muchos presidentes que llegaron ya cuando no se podía hacer otra cosa, como es el caso de Almo en México, que perdió 14 veces y ya luego llegó en la cúspide, ¿verdad? Bajando la lomita. Y otros que son absolutamente inexpertos y están allí. Entonces, es lamentable la situación de Latinoamérica. Se me parece demasiado a la coyuntura que vivió Latinoamérica a principios de los años 2000, principios de siglo, cuando se nos alinearon demasiados presidentes complicados. Correa, Chávez, la Kirchner, primero el marido Gustavo y luego Cristina. El propio Lula. El mismo Felipe Calderón. Perdón, Lula, muy bien, gracias por recordármelo. Lula en Brasil y luego la bendita esta señora Dilma Rousseff. Dilma. Y en México este señor Felipe Calderón, que lo que agarró fue a entrarle a tiro a la guerrilla, a los narcos y hacer unos escenarios de corrupción y de matanzas terribles. Aquellas matanzas en México fueron históricas, y los presidentes en Centroamérica. Entonces, esa es como la coyuntura y tú dices, pero Dios mío, es que no podemos, por eso te dije el otro día, no podemos pendular hacia el centro. O sea, ese péndulo no se puede tranquilizar nunca para que Latinoamérica entonces como que avance.
No, y 20 años más Porque tarde de usted ese no- bien recuento que usted hace, estamos prácticamente caminando sobre los mismos pasos y se están viendo las mismas situaciones y la experiencia de eso que sucedió hace un promedio de 20 años, una década más tarde todavía veíamos cómo todo se iba al piso, sobre todo si uno mira la realidad, por ejemplo, de Venezuela, de cómo no funcionó un modelo similar, que quizás pudiéramos señalarlo casi que como la cabeza de esta historia reciente, en ese movimiento de izquierda, ¿no? Que empezamos a ver y que no ha terminado bien. Mira, yo no quisiera tornarme anecdotario, pero te voy a dar dos experiencias personales. En el año 2002 yo fui por primera vez a Colombia, a la Feria del Libro. Y en el año 2002 estaba Andrés Pastrana de presidente. Y era un caos tan grande el tema del trabajo o de la vida colombiana con el tema de la guerrilla y los paramilitares, que Andrés Pastrana lo último que hizo fue entregarle una tercera parte del territorio en el sur del país a la guerrilla porque no sabía ni qué resolver con ellos. En ese momento estaba aquella señora Ingrid Betancourt como candidata, precandidata a la presidencia, y Andrés Pastrana en un viaje que ella quiso hacer en un helicóptero le dijo que no le garantizaban la seguridad, el gobierno no le garantizaba la seguridad en la zona que ella se quería meter. Se Ujú. metió y Y efectivamente la secuestraron. efectivamente. En esa feria del libro yo conocí a su esposo, eh, que era apellido Betances, Juan Carlos, y lo traje a República Dominicana a la Feria del Libro, a que hablara del libro de Ingrid Betancourt, Con la rabia en el corazón se llama, y el bookshop lo presentó en la Feria del Libro, y fue toda, y lo llevamos a varios programas. Recuerdo a Fafa Taveras, que se impresionó mucho con esa visita, y todo lo demás. Y óyeme, en Colombia estaban secuestrando 3.000 personas al año y la vida en Colombia era un caos por el tema de la guerrilla. Pero ya en el día de ayer la guerrilla le anunció al presidente, a este presidente, que lo que se puso a hablar fue de un gobierno de amor. ¿Tú te acuerdas que yo te lo dije ayer? Y yo dije, Ujú. señores, ¿qué es lo que está pasando? Un gobierno de amor y de unión, que sé yo, que ya la guerrilla le dijo, mire, the clock is ticking. O sea, si usted no me cuadra la cosa como tiene que cuadrarla, es fuego lo que le vamos a mandar. Sí. Es el caso colombiano. En el 2004 fui por primera vez a la Feria del Libro en Argentina. Y Argentina estaba, ¿verdad?, acabando de salir de aquel señor que tristemente su apellido es Cavallo en italiano, Cavallo, que aquel Enrique Cavallo, que fue la cosa más traumática, y el presidente, papá del novio de Shakira, de la Rúa, que acabaron con ese país. Y en ese país la crisis económica del 2000 al 2004 fue espantosa. Bueno, pero tú regresas ahora a Argentina, como yo hice hace unos meses, un mes, qué sé yo, un mes y algo, y es la misma crisis. O sea, están en el mismo sitio, con otra crisis económica terrible, con una devaluación del peso impresionante, con unos problemas de subsidio y de protección estatal al parásito, y no salen de ese tollo. Y tú dices, pero óyeme, entonces la misma crisis en Colombia, la misma crisis en Argentina, Venezuela 3 veces peor, o yo no sé cuántas veces peor, ¿verdad? Brasil, ya sabemos, acabando con la Amazonía, acabando con todo, encerrándose en su propia burbuja, y uno nunca sabe, y con un presidente de extrema derecha complicadísimo, y ahora también hasta Chile, que uno creía que era como esa joya que quedaba siempre ahí en el Pacífico, protegida por los Andes de las pasiones desbordadas del resto de Latinoamérica. También allí llegó el tema. Sí. Complicado. Es complicado, es complicado. Bueno, señores, hay que planificar todo esto con mucha estrategia. Los políticos de toda la región tienen necesariamente, y no solo los políticos, incluso el sector privado que debería de todos los países, ¿verdad? Pues también tomar riendas de algunos de estos temas, porque se lo van a comer vivo. Un país como Perú, por ejemplo, que pendula tanto entre personas muy, muy pobres y otros de muy buenos recursos, y que desde el gobierno no se puedan gestionar los recursos
de una nación de manera efectiva, se lo van a comer vivo lo que queda de país. Entonces también los líderes de todas las fuerzas, pues también mirarnos en esos espejos, países como nosotros, para ver que no podamos repetir la historia. Usted habla, mira, que el presidente Luis Abinader, en efecto, pues no tiene tantas iniciativas para que pueda parecer tan de izquierda o tan progresista, parecerá un poco que pendula más hacia la centro derecha, pero no es como el PLD tampoco, o los gobiernos del PLD que han sido más conservadores. O sea que realmente se sigue moviendo todo, y hacer un análisis firme pudiera parecer arriesgado cuando vemos que todo está tan variante, y las cosas, sobre todo a nivel económico, que todavía los países de la región no han logrado reponerse de las crisis asociadas a lo que ha pasado en los 2 últimos años, y que además pues sus líderes no sepan dirigir y lograr un consenso entre las fuerzas políticas y las fuerzas quizás no políticas, como en el caso de Petro, que le va a tocar ahora también pulsar interesantemente esa fuerza a lo interno de Colombia, pues puede complicarse muchísimo más el escenario en los próximos años. Bueno, yo lo que te digo es que nosotros tenemos una gran oportunidad, porque primero República Dominicana y luego Latinoamérica, ya lo he dicho en varias ocasiones, nosotros tenemos una gran oportunidad de convertirnos en el taller de manufactura y en el taller de brindarle servicios a las grandes naciones de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y de Europa. El turismo de salud es una realidad que nosotros tenemos que explotar al máximo. Ahí vi yo una agencia que lo que se dedica es a la promoción y la publicidad de salud, que estaba celebrando su 5º año acá en República Dominicana, muy exitoso. Digo, tú ves, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces nosotros en el renglón servicio, ojalá, señores, yo quisiera ver en algún momento, y eso lo vamos a hablar más en extenso en otro programa, voy a hablar de ese tema. Yo quisiera ver aquí que nosotros, la industria financiera y de seguros sobre todo, se reoriente de otra manera. Y Latinoamérica en general tiene una gran oportunidad para convertirse en el patio, en el taller, en el lugar. Porque ahora mismo, mire, si usted está planificando un viaje, mejor coja para Latinoamérica y no para Estados Unidos, porque lo caro que aquello está es inviable.